Aquella tarde fatídica del 17 de diciembre de 1987, la avenida principal en Medellín se convirtió en escenario de una desesperación cruda. Elena Ortega, consumida por la angustia, se detuvo en medio del caos urbano y gritó. Sus alaridos rasgaron el aire caliente, un lamento primal por ayuda para su hijo Mateo, de apenas 7 años, cuya vida pendía de un hilo, exigiendo una cirugía cardíaca carísima. «Por favor, mi hijo se muere. Necesito ayuda». La voz embargada por las lágrimas, los papeles médicos de Mateo temblando en sus manos. Pero la ciudad, acostumbrada al dolor, seguía su curso. Rostros apresurados, miradas desviadas, la dura realidad de la indiferencia. Nadie se detenía. Nadie quería involucrarse. El tráfico comenzó a congestionarse, irritado por la figura solitaria bloqueando el camino. Y en medio del caos, un silencio anormal comenzó a formarse. Un Mercedes-Benz negro con vidrios oscuros se detuvo abruptamente frente a ella. La puerta trasera se abrió, y de él descendió un hombre. Complexión media, bigote prominente, una mirada penetrante que parecía ver el alma. Elena no lo reconoció, de inmediato, pero la súbita quietud en la multitud, el retroceso de la gente, el escalofrío que sintió, algo le decía que aquel no era un hombre común. «¿Qué te sucede, mujer? ¿Por qué gritas así en medio de la calle?», preguntó, con una voz tranquila que contrastaba con la intensidad del momento. Rodeado por guardaespaldas que se posicionaron discretamente, observaba a Elena con una curiosidad que la desarmó. Temblando, ella derramó su historia. La enfermedad de Mateo, la urgencia de la cirugía, la barrera infranqueable del dinero. Mostró los papeles, habló del poco tiempo que quedaba, de su completa y absoluta impotencia. Él escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Elena terminó, el hombre metió la mano en el bolsillo interior del saco y, entregándole un grueso fajo de billetes, dijo: «Toma, aquí hay un adelanto. Esta tarde, uno de mis hombres te visitará con el resto. Tu hijo recibirá la mejor atención médica, te lo garantizo». Elena, atónita, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Aquel hombre, ¿quién era él? Fue cuando uno de los guardaespaldas se inclinó y le susurró al oído: «Es don Pablo Escobar, señora». «De gracias y no haga preguntas». Pablo Escobar. El nombre resonó en su mente. El narcotraficante más temido de Colombia. El monstruo responsable de tanto dolor. Pero también el hombre que construía casas para los pobres. El criminal y el benefactor. El demonio y el ángel, fundidos en una figura aterrorizante y en aquel momento, salvadora. Antes de que Elena pudiera articular palabra alguna, Escobar ya estaba de vuelta en el carro. Se detuvo un instante antes de entrar, dirigiéndole una última mirada. «La operación de tu hijo será en Estados Unidos. Es más seguro allá. Mi asistente se encargará de todos los arreglos. Solo asegúrate de que el niño esté listo para viajar mañana al mediodía». Y así, tan abruptamente como había aparecido, Pablo Escobar desapareció. Dejó a Elena de rodillas en el asfalto, con un fajo de billetes que representaban la vida de su hijo. Lo que Elena no sabía era que aquel encuentro fortuito no cambiaría solo el destino de Mateo, sino que la arrastraría a una espiral de acontecimientos que transformarían su propia existencia para siempre. Aquella misma tarde, como prometió, un hombre llamado Javier Restrepo, presentándose como asistente personal de Escobar, llegó al humilde apartamento de Elena. Traía consigo un maletín. Dentro, más dinero, pasaportes y pasajes para Houston, Texas. «Don Pablo ha arreglado todo», explicó Javier con voz profesional. «El doctor Andrew Miller los estará esperando en el Methodist Hospital. Es uno de los mejores cardiólogos pediátricos del mundo». Elena, aún tambaleándose con el giro del día, apenas podía procesar. «¿Por qué hace esto por nosotros?», preguntó, reuniendo coraje. Javier la observó por unos segundos antes de responder, su expresión suavizándose ligeramente. «Mi hijo menor tenía la misma edad cuando casi lo pierdo por una enfermedad», dijo, como si hablara más para sí mismo.
Los médicos no daban esperanzas. Recuerdo ese sentimiento de impotencia, de rabia contra el mundo. Elena no sabía qué decir. Nunca imaginó ver ese lado humano del hombre conocido como el patrón. Gracias. Le debo la vida de mi hijo, logró articular. Javier fijó la mirada en Elena. No me debes nada. Algunos dirían que intento comprar mi entrada al cielo, con actos como este. Quizás tengan razón. Antes de partir, Javier le entregó a Elena un pequeño papel doblado. Si alguna vez necesitas algo, llama a este número. Te comunicarán conmigo. Y así, él desapareció en la noche, dejando a Elena con una mezcla de alivio, gratitud y una inquietante sensación de estar ahora ligada a un mundo peligroso. Aquel papel no era solo un número, era un boleto de entrada a un universo del cual pocos salían ilesos. Los 2 años siguientes fueron de una extraña tranquilidad. Mateo crecía sano y fuerte. Elena, inspirada por la experiencia, comenzó a estudiar enfermería. La sombra de Pablo Escobar permanecía, manifestada en el apoyo financiero mensual y en las llamadas ocasionales de Javier. Era una burbuja de normalidad, sustentada por una fuente sombría. El viaje a Houston fue surreal. Elena nunca había salido de Colombia, mucho menos viajado en avión. Todo parecía un sueño febril. En el aeropuerto, un chofer los esperaba. Fueron llevados directamente al Methodist Hospital. Un equipo médico completo, liderado por el renombrado Dr. Andrew Miller, ya estaba preparado. Señora Ortega, hemos sido informados de la condición de su hijo, dijo el Dr. Miller en español fluido. Haremos todo lo posible por salvarle la vida. Las 72 horas siguientes fueron un borrón de exámenes y preparativos. Elena pasaba los días y noches en la capilla del hospital, rezando, cuestionándose cómo su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. La cirugía duró 8 largas horas, las más extensas de la vida de Elena. Cuando el Dr. Miller finalmente apareció, su expresión era indescifrable. Señora Ortega, comenzó. Elena contuvo la respiración, lista para lo peor. La operación ha sido un éxito. Hemos corregido la anomalía cardíaca de Mateo. Con los cuidados adecuados y rehabilitación, su hijo podrá llevar una vida completamente normal. Las piernas de Elena flaquearon. Cayó de rodillas, sollozando de alivio y gratitud. En aquel momento, solo podía pensar en una cosa. Le debía la vida de su hijo a Pablo Escobar. Los días en Houston se convirtieron en semanas. La recuperación de Mateo progresaba notablemente. El niño que antes apenas tenía energía, ahora corría por los pasillos, riendo. En la 3ª semana, la primera llamada desde Colombia. Era Javier. Don Pablo quiere saber cómo está el niño, dijo él por teléfono. Elena le contó sobre el éxito de la operación, los progresos de Mateo. Pudo sentir el alivio de Javier al otro lado de la línea. Don Pablo estará complacido de saberlo. Me ha instruido que les facilite todo lo que necesiten para una recuperación completa. Elena dudó. ¿Podría agradecerle personalmente a don Pablo? Hubo un silencio. No es posible en este momento, doña Elena. Don Pablo está ocupado, pero recibirá su mensaje. Cuando regresaron a Medellín, 1 mes y medio después, encontraron su antiguo apartamento completamente renovado. Una nota en la mesa del comedor. Para que Mateo crezca fuerte y saludable. P. La vida de Elena cambió radicalmente. Ya no tenía que limpiar casas ajenas. Un fideicomiso había sido establecido para cubrir todos los gastos médicos de Mateo y su educación. Cada mes, un sobre con dinero aparecía misteriosamente en su buzón. Pero esta nueva vida vino con un precio. Los vecinos comenzaron a evitarla. Los padres prohibían a sus hijos jugar con Mateo. Los murmullos la seguían en la calle. Todos sabían quién era su benefactor y nadie quería problemas con las autoridades, o peor, con los enemigos de Escobar. Cuando los agentes de la DEA regresaron, Elena les dijo que colaboraría. Les entregó el papel con el número y les contó sobre la conversación, exactamente como Escobar previó. El número ya no funcionaba. Durante los meses siguientes, Elena,
Vivió en un estado constante de ansiedad. Había traicionado, a su manera, al hombre que había salvado a su hijo. Aunque la DEA le aseguró protección, se sentía terriblemente vulnerable. El sobre mensual dejó de llegar. Las llamadas de Javier cesaron. El vínculo parecía cortado. Elena tuvo que buscar trabajo nuevamente, consiguiendo un empleo como asistente en una clínica local, gracias a sus estudios inacabados de enfermería. Fue allí, en esa clínica, un año después, que ocurrió el segundo encuentro que cambiaría su vida. Era una noche de tormenta cuando los guardias de seguridad irrumpieron en la sala de emergencias arrastrando a un hombre herido, el rostro cubierto de sangre, pero Elena lo reconoció de inmediato. Javier Restrepo, el asistente de Escobar. «Necesita ayuda urgente. Una bala le rozó la cabeza», gritó uno de los guardias. Médicos corrieron a atenderlo. Elena, impulsada por una mezcla de shock y deber, también se acercó para asistir. Mientras limpiaba la sangre del rostro de Javier, sus ojos se encontraron. Un destello de reconocimiento, seguido de pánico en la mirada de él. «Tranquilo, Javier. Estás a salvo», susurró tranquilamente. Más tarde, con Javier estabilizado y los médicos retirados, Elena permaneció junto a su cama. Él, ya consciente, la miraba con recelo. «¿Vas a llamar a la policía?», preguntó con voz ronca. Elena negó con la cabeza. «No, ya pagué mi deuda con las autoridades. Ahora tengo otra deuda pendiente». Javier se relajó ligeramente. «Don Pablo sabe que te forzaron a cooperar. No te guarda rencor. De hecho, ordenó que siguiéramos vigilándote a distancia para asegurarse de que estuvieras bien». Elena sintió una mezcla de alivio y preocupación. «¿Qué te pasó? ¿Quién te disparó?». Javier desvió la mirada. «Las cosas están complicadas. La guerra con el cartel de Cali se ha intensificado. Hay traidores por todas partes». En aquel momento, Elena tomó una decisión que alteraría el curso de los acontecimientos una vez más. «Te ayudaré a salir de aquí antes de que alguien te reconozca». Usando su conocimiento de la clínica, Elena logró trasladar a Javier a una habitación privada bajo un nombre falso. Contactó a su hermano, un taxista de confianza. «¿A dónde vamos?», preguntó el hermano confuso, mientras ayudaban a Javier disfrazado a entrar al taxi. «A mi apartamento», respondió Elena, la voz determinada. «Es el único lugar seguro que conozco». En los días siguientes, Elena cuidó de Javier en secreto. La herida no era tan grave. Mientras él se recuperaba, le contó sobre la situación desesperada de Escobar. El gobierno y la DEA intensificaron la cacería. El bloque de búsqueda estaba más cerca que nunca. «Don Pablo necesita salir del país», explicó Javier. «Pero cada día se le cierran más las puertas». Una noche, el teléfono sonó. Una llamada que Elena jamás esperaría. «¿Carmen Ortega?», preguntó una voz familiar que le erizó la piel. «Sí, soy yo», respondió Elena, reconociendo la voz de Escobar. «Sé que Javier está contigo. Gracias por cuidar de él». Elena miró a Javier, que parecía tan sorprendido como ella. «No podría hacer menos, don Pablo. No después de lo que hizo por mi hijo. Necesito pedirte un último favor», continuó Escobar. «Es peligroso y entenderé si te niegas». Elena dudó. Ya había arriesgado todo por Javier. ¿Estaba dispuesta a ir más lejos? «¿De qué se trata?», preguntó. «Necesito un lugar seguro por una noche, solo una. Mañana partiré hacia un sitio donde nadie podrá encontrarme». El corazón de Elena latía desbocado. Albergar al narcotraficante más buscado del mundo. Locura. Si los descubrían, no habría vuelta atrás. Sería cómplice. Iría a prisión. Perdería a Mateo. Pero entonces recordó. Mateo enfermo. Sus gritos de desesperación en la calle. La mano de Escobar con el dinero que significó vida. «Lo esperaré esta noche», respondió, sintiendo su destino sellado con aquellas palabras. 6 meses después del encuentro en el poblado, la burbuja estalló. Una mañana, 2 agentes de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, aparecieron en su puerta. «Señora Ortega,
Necesitamos hablar con usted sobre su relación con Pablo Escobar Gaviria, le dijeron. El interrogatorio duró horas. Querían saber cada detalle del encuentro, cada palabra, cada contacto. Elena, aterrorizada, contó toda la verdad. Cómo había estado gritando en la calle, la enfermedad de su hijo, la ayuda inesperada de Escobar, la financiación de la cirugía. Señora Ortega, entendemos su situación, pero debe comprender que Pablo Escobar no es un benefactor. Es un criminal responsable de miles de muertes. El dinero que salvó a su hijo proviene del sufrimiento de innumerables familias. Elena lo sabía, por supuesto. Había intentado no pensar en ello por 2 años, pero la verdad, cruda y dolorosa, siempre había estado allí. Dinero manchado de sangre, vidas arruinadas para salvar la vida de su hijo. ¿Qué quieren de mí?, preguntó la voz embargada. Información. Ayúdenos a capturar a Escobar. Usted tiene un contacto directo con él. Elena sintió que el mundo se derrumbaba. Traicionar al hombre que salvó a su hijo. La idea le resultaba abominable, pero negarse significaba ser cómplice. Perderlo todo. Posiblemente perder la custodia de su hijo. Necesito tiempo para pensar, logró decir. Los agentes le dieron 48 horas. Piense en su hijo, señora Ortega. ¿Qué quiere darle? ¿El de alguien que colabora con un asesino o el de alguien que hace lo correcto aunque sea difícil? Aquellas 48 horas fueron un infierno. ¿Lealtad o justicia? ¿Gratitud o deber? Al amanecer del segundo día, Elena tomó una decisión. Tomó el papel que Escobar le había dado años atrás. Marcó el número. Una voz masculina contestó. ¿Aló?, dijo la voz al teléfono. Necesito hablar con don Pablo, dijo Elena. La voz firme, para su propia sorpresa. La llamada fue transferida varias veces. Finalmente, la inconfundible voz de Escobar sonó del otro lado. Carmen, ha pasado tiempo. ¿Cómo está Mateo?, le dijo. Elena corrigió suavemente. Es Elena, don Pablo. Él está bien, gracias a usted. Pero tenemos un problema. Le contó sobre la visita de la DEA, el ultimátum, su dilema, su miedo. Hubo un largo silencio. Elena temió que hubiera colgado, o peor aún, que interpretara su llamada como traición. Finalmente, con voz calma pero firme, Escobar habló. Escúchame bien, Elena. No tienes que hacer nada que no quieras, pero tampoco quiero que sufras por mi causa. Si crees que cooperar con ellos es lo mejor para ti y para Mateo, hazlo. Elena no podía creer lo que escuchaba. Pero, don Pablo, yo no podría, después de todo lo que ha hecho por nosotros, intentó ella. Escobar la interrumpió. Lo que hice lo hice sin esperar nada a cambio, añadió con una leve risa. Además, lo que puedas decirles no les servirá de mucho. Ese número que tienes ya no estará activo en 1 hora y mi ubicación cambia constantemente. Antes de colgar, concluyó. Pase lo que pase, Mateo y tú estarán protegidos. Tienes mi palabra. Elena colgó, más confusa que antes. Él la liberaba del vínculo de gratitud, sabiendo que su cooperación sería inútil para la DEA. La complejidad de aquel hombre, el criminal y el salvador, la asombraba. Pablo Escobar llegó pasada la medianoche, acompañado por un solo guardaespaldas. Estaba más delgado, con ojeras profundas, una barba descuidada. Poco quedaba del poderoso capo que ella había conocido. Gracias por recibirme, dijo con una inclinación de cabeza. Sé el riesgo que corres. Elena le ofreció su cuarto. Ella dormiría en el sofá. Mateo había sido enviado con su abuela, una precaución que Elena tomó. Aquella noche, mientras todos dormían, excepto el guardaespaldas, Elena reflexionó. ¿Cómo había llegado a esto? Su vida entrelazada a la de Escobar. Al amanecer, fue despertada por un ruido. Escobar, sentado en la pequeña mesa de la cocina, escribía en un cuaderno. Buenos días. Espero no haberte despertado, saludó al verla. Elena se incorporó. No, está bien. ¿Necesita algo? ¿Un café? Escobar sonrió levemente.
Un café sería perfecto. Mientras preparaba el café, un silencio incómodo flotaba. Tantas preguntas. ¿Por qué yo?, se atrevió a preguntar. De todas las personas en Medellín, ¿por qué venir aquí? Escobar tomó un sorbo de café antes de responder. Porque confío en ti. Has demostrado lealtad, incluso cuando te obligaron a cooperar con la DEA. Añadió, con una expresión que Elena no supo interpretar. ¿Y por qué? Me recuerdas a mí, madre. La misma determinación, el mismo amor feroz por sus hijos. Le entregó el cuaderno donde había estado escribiendo. Esto es para Mateo. Ábrelo cuando cumpla 18 años. Elena tomó el cuaderno con manos temblorosas. ¿Qué contiene? Una lección que aprendí demasiado tarde, respondió enigmático, y algo que le asegurará un futuro sin preocupaciones. Antes del mediodía, Escobar y su guardaespaldas se prepararon para partir. Javier los acompañaría. ¿A dónde irán?, preguntó Elena. Es mejor que no lo sepas, por tu propia seguridad. Se detuvo un momento en la puerta, observando el apartamento simple que le había servido de refugio. Carmen, dijo finalmente, has hecho lo imposible. Por mí cuando nadie más lo haría. Eso no lo olvidaré jamás. Y con esas palabras, el hombre que una vez se detuvo para ayudar a una madre desesperada, desapareció de la vida de Elena Ortega. 2 días después, los noticieros anunciaron: Pablo Escobar estaba muerto, abatido por el bloque de búsqueda. Elena lloró al escuchar la noticia, sin entender sus propias lágrimas. ¿Lloraba por el criminal o por el hombre que había salvado a su hijo? 11 años más tarde, Mateo cumplió 18 años. Elena, finalmente, abrió el cuaderno que Escobar le había entregado. En sus páginas, una carta para su hijo. El capo reflexionaba sobre sus errores, el precio del poder, los caminos que no debían tomarse. Y adjunto a la carta, documentos legales. Transferían a nombre de Mateo una cuenta bancaria en Suiza. $5 millones, con instrucciones precisas. Para que nunca tengas que gritar en medio de la calle, decía la nota final. Usa este dinero con sabiduría. No cometas mis errores. Mateo, ahora un joven brillante que soñaba con estudiar medicina, miró a su madre con lágrimas en los ojos después de leer los documentos. ¿Qué hacemos con esto, mamá? Es dinero manchado de sangre. Elena tomó las manos de su hijo. La decisión definiría el resto de sus vidas. Lo convertiremos en algo bueno, respondió con determinación. Así como él convirtió mi desesperación en esperanza aquel día en el poblado. Con aquel dinero, madre e hijo establecieron la Fundación Corazón Nuevo, dedicada a financiar operaciones cardíacas para niños de familias sin recursos. Una forma de honrar aquel extraño vínculo. Hoy, más de 2 décadas después, la Fundación ha salvado cientos de vidas. Cada niño recuperado es un eco distante del grito desesperado de Elena. Y cada vez que Elena ve a uno de esos pequeños recuperarse, no puede evitar pensar en las contradicciones de la vida, en cómo a veces la luz puede surgir de la oscuridad más profunda. Porque si algo Elena aprendió aquel día en el poblado, es que la desesperación puede llevarnos a gritar, pero también puede atraer ayuda de los lugares más inesperados. Y que, incluso en el corazón del hombre más temido, puede existir un rincón de compasión capaz de hacer lo imposible. Un legado complejo, de un hombre complejo. Dinero de sangre transformado en latidos de corazón para el futuro.